Buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a los que se están conectando. Mi nombre es Daniel Vázquez y sean bienvenidos al tercer módulo del Diplomado en Estudios Morazánicos que la Secretaría de Educación de Honduras junto a la Universidad Nacional de Agricultura em, estamos trabajando en estas semanas, ¿verdad? En este diplomado. Es para nosotros un verdadero privilegio que ustedes se conecten a pesar de la emergencia que estamos en el país, ¿verdad? Pero están ahí atentos. Bienvenidos todos. Hoy es un día histórico, hoy es 22 de noviembre, hoy se cumplen 200 años de la promulgación de la primera Constitución Federal que dio vida a la República Federal de Centroamérica y justo nos englobamos en ese módulo 3 de ver este personaje de Francisco Morazán en ese contexto de la Federación Centroamericana. Así que es un día histórico, cumplimos 200 años de ese hecho tan importante. A las personas que se van conectando, por favor, pónganse el nombre correcto para nosotros registrarlo en las asistencias. Se los vamos a pedir, por favor, porque después no sabemos quiénes son, ¿verdad? Entonces, póngase el nombre correcto como usuario para nosotros poder registrar. Este módulo va a estar compuesto por tres sesiones. La sesión del día de hoy y el día de mañana va a estar a cargo del historiador costarricense Vladimir de la Cruz, que nos va a hablar del contexto y de este módulo número 3. Y vamos a finalizar el día miércoles con una conferencia magistral del historiador mexicano Adalberto Santana, que lo vamos a tener a las 6 de la tarde, justo por este medio también, ¿verdad? Con ellos, con estos dos historiadores internacionales, vamos entonces a finalizar el módulo número 3. Al final de la conferencia del maestro Vladimir, vamos a dejar un momento para preguntas y respuestas, tanto del tema como de asuntos administrativos con relación al diplomado. Recordemos que este diplomado, o sea, nosotros tenemos que estar prácticamente en la segunda quincena de diciembre finalizándolo, ¿verdad? Y nos hemos metido a la plataforma y hemos encontrado que muchas personas no han llenado ni el módulo número 1. Así que, por favor, hay que tomar ese tipo de precauciones, ¿verdad? Eh, bueno, démosle sin más, voy a presentar al conferencista. El maestro Vladimir de la Cruz es un historiador, eh, maestro o catedrático de la Universidad de Costa Rica, docente por más de 43 años, desempeñó diferentes cargos desempeñó diferentes cargos de dirección académica en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, director de la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica, director del Instituto de Estudios del Trabajo y Escuela de Administración, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, ha recibido dos premios nacionales por su trabajo académico e investigativo, fue presidente de la Editorial Costa Rica y el Museo Calderón García, fue candidato a la presidencia de las elecciones de su país en el año de 1998, 2002 y 2006. Fue embajador de Costa Rica en la República Bolivariana de Venezuela. Fue miembro de la Junta Directiva del Proceso de Concentración y miembro de la Junta de Notables convocados por el presidente Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla. Recibió el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la rama de Historia y el Premio Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Fue fiscal de la Asociación de Autores de Obras Literarias, Artistas y Científicas de Costa Rica, jurado de premios nacionales, miembro de consejos editoriales de revistas, miembro de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional de la Editorial Costa Rica y su presidente, miembro de la Junta Directiva del Museo Rafael Ángel Calderón Guardia y su presidente, actualmente secretario de la Academia Morista Costarricense y miembro del Consejo Universitario y presidente de la editorial de la Universidad Nacional Estatal a Distancia. Sus estudios y publicaciones se recogen en múltiples artículos de revista y en más de 25 libros como autor y coautor. Participa en foros, entrevistas, conferencias, seminarios, congresos nacionales e internacionales, programas de radio y televisión para hablar de temas específicos de historia y analizar aspectos de la situación nacional e internacional. Yo le añadiría a este currículum, ya eso es algo que yo lo añado, uno de los historiadores internacionales más accesibles que he tenido la oportunidad de conocer. Sin más, paso micrófonos hasta San José. Muchísimas gracias, maestro. Un privilegio para nosotros tenerlos aquí. Muchas gracias, Daniel, por sus palabras y por su introducción. Yo soy, para decirlo de otra manera, el homenajeado de poder compartir con ustedes
los queridos ciudadanos y ciudadanas que están vinculados en este momento con nosotros en esta conversación, para decirlo así. Se me ha invitado de manera muy honorable a dos actividades, hoy y mañana. Mañana yo la voy a dedicar a la presencia de Morazán en Costa Rica de manera particular. De manera que hoy hablaré un poco del contexto de Centroamérica en aquellos años y bueno, de la vida de Morazán en el transcurso de esto, porque de otra manera no podríamos destacar a quien ha sido el hombre más importante en ese periodo de principios del siglo XIX y de principios de nuestra independencia nacional, en marcar una huella indeleble de liberalismo, de ideas liberales y de sentido republicano, por supuesto, en la tradición de la ilustración, del enciclopedismo, de, del iluminismo norteamericano también que influyó en el pensamiento de Morazán y de los hombres importantes de nuestra Centroamérica de aquellos años. Morazán es un personaje para nosotros en Costa Rica de muchas, digamos, características. Por un lado, querido, amado y respetado, yo me siento entre ellos, pero también, por otra parte, hay otras personas que no lo quieren tanto, ¿verdad? Y es obvio que así sean los personajes políticos, porque todos somos de carne y hueso, no somos dioses, y en ese sentido hay que estudiarlos en sus virtudes y en sus pecados, para decirlo de esa manera. Nosotros no vamos a hablar hoy de los pecados, sino de aquellas cosas que son trascendentes, en quizás el hombre más importante del periodo que va desde 1823, finales de 1823, hasta 1838, cuando está funcionando la Federación Centroamericana, y cuando él, después, en 1840, intenta nuevamente rehacer la Federación Centroamericana, desde Costa Rica, cosa que no lo logra. Y lamentablemente aquí las contradicciones que se hacen contra él fueron demasiado furiosas, sobre todo porque fue traído con la intención no solo de derrocar a Braulio Carrillo, quien se había teóricamente nombrado un jefe de Estado vitalicio, sino con la intención de que derogara las leyes liberales que Carrillo había impulsado. Pero ¿quién mejor y más avanzado que Morazán era también con las leyes liberales que impulsa? Y ahorita vamos a ver algunas de esas. Entonces, entendamos también que Morazán le había tocado vivir en la entraña del monstruo, para decirlo de esa manera, cuando él nace a finales del siglo XVIII, en 1792, bajo el sistema colonial, porque muchos de nuestros próceres, todos fueron nacidos en el periodo anterior a la independencia, y es lógico que así sea. Y hay que entender también que en ese periodo histórico se habían desatado contradicciones importantes entre los criollos y los peninsulares, aquellos que habían nacido en América y quienes eran impuestos en puestos de gobierno por las autoridades españolas, que eran generalmente los peninsulares, los que habían nacido en España de padre y madre españoles. Los criollos, obviamente, de padre y madre también españoles nacidos en el continente, pero habían diferencias sustantivas. ¿Por qué? Porque las autoridades ibéricas en España no confiaban mucho en el poder de los criollos y por eso garantizaron que el poder real, efectivo, político en América lo ejecutaran más peninsulares que criollos. Para toda la América Latina se dice que un poco más del 90% de las autoridades coloniales fueron siempre peninsulares. Pocos participaron en la estructura del criollaje y eso era así. Para esos días empiezan a darse las contradicciones importantes desde 1808, cuando explota, digamos, la situación española con la ocupación de Napoleón sobre España y Napoleón intentando desarrollar su visión republicanista bajo el imperio que ya había desarrollado, que la intenta llevar hasta la Rusia, donde fueron derrotados en la batalla de Borodino también, y de ahí el retorno de Napoleón para que salga de España en 1814. Ahí impone una constitución, la Carta de Bayona, que también se conoce con ese nombre, que no tiene ningún efecto para nosotros,
Pero hay un dato interesante, me parece a mí, y es que establece la religión católica como una religión del Estado. Eso, me parece a mí, lo hizo con ánimo de adaptarse a las características católicas del reino español. Y eso repercute a la Constitución de Cádiz de 1812. Y un paréntesis aquí importante es que Cádiz, durante la ocupación española, perdón, durante la ocupación francesa, no había sido dominada por Napoleón. Por eso es que ahí se pueden realizar las cortes que conducen a la Constitución de 1812, en la cual participan representantes de la Capitanía General por elección, diputados, entre ellos de Costa Rica, Florencio del Castillo, un sacerdote notable, que fue uno de los hombres más distinguidos de todo el continente en las Cortes, y así está reconocido en una placa en el convento de San Felipe de Neri, ahí en Cádiz, donde se reunieron las Cortes, y él presidió algunas de las comisiones, presidió la Corte. Ya al terminar su actividad ahí, se trasladó a México, donde jugó un papel muy importante como sacerdote, y técnicamente dejó Costa Rica de lado. Pero fue un hombre brillante, luchó por la abolición de la esclavitud, etcétera. Entendamos quizás algo que es significativo sobre la ocupación francesa de España. Ahí en España se van a realizar movimientos antinapoleónicos bajo consignas. Uno, libertad de España de la ocupación napoleónica. Libertad del pueblo español de la dominación española. Consignas que también se trasladan. Hay expulsión de los franceses de España. Tres consignas muy importantes que van también a, a impactar en el movimiento independentista que ya se estaba gestando y desarrollando en América, porque eran las mismas condiciones: libertad, América de los españoles, independencia y autonomía de los pueblos españoles, por supuesto, expulsión de los españoles, exactamente las mismas características de lucha de los españoles hacia Napoleón se van a trasladar también en bandera a quienes ya venían levantando las banderas de la independencia aquí en el continente. Y yo creo que eso es importante porque a veces no entendemos algunas cosas de esas, ni por qué se hacen las cortes cuando está la España ocupada por un lado. Y por otro lado, la Iglesia española se enfrenta a Napoleón, por supuesto, a la ocupación francesa, y con las mismas consignas de los libertadores que luchaban contra la ocupación francesa en España. Y de misma manera, la Iglesia española, que era como la superior de todo el continente, influye para que muchos sacerdotes también tengan posturas en favor de la independencia de América. De esa perspectiva, más de 150 sacerdotes en nuestras tierras participaron de los procesos de independencia, y con gran valor, y algunos ofrendando sus vidas. 1808 para nosotros no es solo la ocupación de España por Napoleón, sino que simbólicamente voy a dar un dato de Costa Rica que puede ser significativo, aunque no tenga el peso que tiene un acontecimiento similar para México. Y es que el 15 de septiembre de 1808, un ciudadano cartaginés de Cartago, la ciudad de Cartago, aquí de Costa Rica, Cartago era la capital colonial, que estudiaba medicina en Guatemala, provoca una publicación en donde se podría considerar como el primer grito de independencia de Centroamérica, y eso lo lleva a la cárcel. En ese momento intentan devolverlo a Costa Rica, el gobernador de Costa Rica se opone para que lo dejen allá en Guatemala. Ahí sigue Pablo Alvarado, se llamaba, y Bonilla sigue en Guatemala, y en los días de la independencia él juega su papel importante. Hermanos de él forman parte de las primeras juntas de gobierno que tuvimos nosotros a partir el 29 de octubre, cuando en Costa Rica se declaró la independencia de Costa Rica. Y estoy diciendo 1808, el grito de Pablo Alvarado, porque en 1810
se produce igualmente el grito del padre Hidalgo en Dolores, en la ciudad de Dolores, en México, que se toma como el grito de la independencia de México. No es el acta de independencia de México, el acta de independencia de México es posterior a las actas de independencia de toda Centroamérica, la de Chiapas y, por supuesto, la de Guatemala, la de El Salvador, Honduras, Nicaragua y la nuestra en Costa Rica. Entonces, esto es importante entenderlo, me parece a mí, porque nos permite ver esta particular situación y poder entender a partir de finales del siglo XVIII cómo Francisco Morazán empieza a surgir y a desarrollarse, no solo en su infancia, ¿verdad? Donde los miembros de su familia, pues, dedicados al comercio y a la agricultura, influyen sobre él y desarrollan sobre él al principio una educación de autodidacta porque mientras no tenían una escuela cercana a la cual la familia Morazán contribuía a mantener, no podían darle los instrumentos educativos del caso. Y además se preocuparon por la enseñanza del idioma francés, de manera que con esto también pensamos, y eso es atribuible a Morazán, y así lo reconocen sus diversos biógrafos, de que él conocía eh, básicamente los grandes textos políticos de los grandes pensadores liberales que venían desde el siglo XVII y XVIII, agitando el pensamiento europeo, especialmente de características antimonárquicas y republicanas, exaltando la voluntad del pueblo como un factor de poder ciudadano, por supuesto luchando contra siervos, no contra siervos, luchando para abolir el sistema de siervos, de vasallos y de esclavos y hacer surgir un régimen de ciudadanos, que son nuestras repúblicas que se logran con la independencia. En términos generales, los biógrafos de Morazán todos señalan que era un hombre de características autodidactas, de propia educación de él, ¿verdad? A pesar de que en general los niños de aquella época aprendían fundamentalmente las primeras letras, lectura y escritura, las reglas elementales de la aritmética y algunas cuestiones generales a cuestiones de, como diría, de urbanidad, digámoslo así, de aseo y ese tipo de cosas que se hacían, ¿verdad? Eh, Aquí, digamos, ya en 1808, ya encontramos a Morazán cuando está en el Paraíso, en la zona del Paraíso, el Paraíso, creo que se llama la región en Moroseli, y empieza ya a identificarse ya como un joven trabajador y empieza a laborar como empleado de la alcaldía. Y en esa alcaldía, en su primer trabajo no solo aprende aspectos de derecho, en aquella época derecho civil, de derecho penal, aspectos de notariado, de procedimientos civiles y penales que había en la época, sino que es cuando aprende también a leer francés en la casa de un tío de él, de Dionisio Herrera, que era un tío político más bien, y así se conecta con el pensamiento político de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, de la Revolución Francesa, de los revolucionarios de la independencia de Estados Unidos, lo que se llama el pensamiento iluminista, porque hay que entender también otra cosa, y es que los procesos de independencia y las luchas revolucionarias necesariamente tienen generalmente una teoría política, una teoría revolucionaria, una visión de mundo. Sin esas cosas no hay movimientos revolucionarios. Puede haber cualquier cosa menos un movimiento revolucionario que no se sustente en ideas revolucionarias o en el caso nuestro independentistas o republicanas. Y Morazán se educa y empieza a traducirse en su propia personalidad en ese sentido. Algunos biógrafos señalan que también estudiaba o ya leía, digamos, sobre biografías de antiguos políticos y de la cultura griega y romana, que era muy importante, de donde también venían tradiciones filosóficas de república, de democracia, de aristocracia, de tiranías, conceptos que siguen siendo válidos hoy mismo. Por supuesto, en otras dimensiones y con otros conceptos, pero los conceptos seguían funcionando. Desde 1700, 1820, ese Morazán que ya se había vinculado al,
al derecho, está trabajando como secretario del Ayuntamiento Mayor de Tegucigalpa y ahí empieza a fungir también como secretario del ayuntamiento y defensor en su condición de funcionario legal de procesos civiles y criminales. Para esa época, 1820, teníamos otra situación particular. Las Cortes de Cádiz, que habían funcionado desde 1812 hasta 1800, y sacan la Constitución del 12, en el 14 la Constitución del 12 fue suspendida. En la Constitución del 12 se establecía una nueva administración provincial en Centroamérica, donde se crearon las intendencias y donde se desarrollaron una separación de la vieja capitanía se fragmenta en intendencias y las, eh, en las unidades regionales de Guatemala, por un lado, y de León, de otro, como principales, digamos, cabeceras de Guatemala, El Salvador y Honduras, y de eso de una parte, y de Costa Rica, el partido de Nicoya y Nicaragua, la otra parte. Siempre, digamos, bajo una importante presencia de Guatemala en ese sentido. Esa constitución había creado esa particular situación y en 1820 fue, de 1814 a 1820, la constitución de Cádiz fue suspendida cuando retorna el rey y en ese sentido se desagregan otra vez las nuevas administraciones para mantener unida la Capitanía General formalmente en lo que existía. Por eso en nuestros textos se sigue hablando de la Capitanía General al momento de la independencia, ¿verdad? Importante es en ese sentido que para esos días también Morazán se casa, empieza a hacer su vida en ese sentido, ¿verdad? No, no me voy a referir a esos detalles, me parece que en otro momento podríamos hacerlo. Ahí va a tener hijos de matrimonio, un hijo fuera de matrimonio y un hijo, una hija adoptada también en ese sentido que él llegó a tener, ¿verdad? Eh, Empieza a gravitar, digamos, de Morazán entonces ya en la vida independiente. Nosotros, en la Capitanía General de Guatemala en general, se independiza en 1821. Voy a ponerlo en esta dimensión. Eh, Febrero de 1821 se desarrolla el plan de Iguala en México, donde Agustín de Iturbide, que era un militar españolista, termina aliándose a Vicente Villaseñor y realizan un pacto para impulsar el proceso de la independencia de México en su etapa final. Y ahí él desarrolla la idea también del imperio, al cual, digamos, Agustín de Iturbide va a mantenerse como la cabecera visible de ese intento. Porque aquí a veces, en el caso costarricense, no sé si será igual para el caso hondureño, cuando se habla de imperialistas, los que querían aliarse a México, y los republicanos o los independentistas que no querían estar con México, a veces queda el sustrato, la mala imagen de que cuando se habla de ese imperialismo de Iturbide, se habla así como de un imperialismo monárquico igual al que tenía España, y ya no era así, ya eran ideas republicanas. Y en ese sentido, de febrero del 21 a agosto de 1821, también cuando se logra por parte de Iturbide hacer un amarre con el virrey español todavía en México, que conduce ahí sí a la etapa final de la independencia de México para que declaren la independencia de México el 26 de septiembre de 1821. Mientras tanto, ¿qué había pasado? En Chiapas, que era una provincia de la Capitanía General, se produce un movimiento independentista en las principales ciudades, Soconusco, Tuxtla, Ciudad Real, etcétera, y en la misma Chiapas entre finales de agosto y principios de septiembre de 1821. Y al declararse esa región independiente, se anexa inmediatamente al Imperio de México de Iturbide, que era la idea revolucionaria, independentista, antimonárquica. Y eso, de hecho, fragmenta ya
le mete un puñal en el corazón a la Capitanía General de Guatemala cuando un sector se separa. Y eso provoca que en Guatemala, donde había un movimiento muy importante independentista, eh, entre el 13, 14 y 15 de septiembre se agita la idea de la independencia y se hace el Acta de Guatemala del 15 de septiembre de 1821, que claramente es un acta de Guatemala, de la independencia de Guatemala. No es el Acta de Centroamérica, como muchas veces se celebra y como se celebra oficialmente por nuestros gobiernos actualmente el Acta del 15 de septiembre como el Acta de Independencia de la región. Eso no es cierto. Es el Acta de Independencia de Guatemala, pero siendo Guatemala la cabecera que había de la capitanía, comunica la decisión de Guatemala a los pueblos centroamericanos para que los pueblos de Centroamérica, en conocimiento de ese acto independiente, tomen una decisión, la que quieran, independencia o continuar siendo parte de la corona española. Y se comunica esta acta y así el 21 de septiembre El Salvador declara la independencia y se anexa a México. Ustedes el 28 de septiembre en Honduras se hace lo mismo, como Comayagua, y ¡pum! Se agregan. Nicaragua tiene una acta especial, la del 28 de septiembre, igual que de la misma fecha de Honduras, en que declaran la independencia hasta que se aclaran los nublados del día, lo cual es una, una manifestación ambigua porque eso fue influido, esa redacción, por el obispo Jerez de Nicaragua, que era españolista, obviamente, y que puso eso hasta que se aclaren los nublados del día, pensando que iba a haber una recuperación del poder o que no era tan cierto el movimiento independentista. Sin embargo, unos días después, el 11 de octubre, reafirman otra vez la decisión de Nicaragua y ahí sí declaran la independencia y se agregan igualmente a México y los documentos de Guatemala y de Nicaragua nos llegan a nosotros juntos y en Costa Rica llegan el 13 de octubre y hasta el 29 de octubre se discuten en los pueblos y el 29 de octubre en una reunión en la ciudad de Cartago, que era la capital colonial, se toma la decisión de declarar la independencia de Costa Rica. Entonces ahí ya estaba eso fragmentado. Un dato importante del Acta de Independencia de Guatemala es que en uno de sus artículos, primeros artículos, el artículo 3 o 4, se dice que se convoca para, ahora sí, a todos los pueblos de Centroamérica, una vez que tomen la decisión que decían, para una reunión para ver si volvemos a reunirnos como existíamos antes de la independencia, como un grupo compacto de toda la región. Y se dice en ese documento, en el acta del 15 de septiembre, que para esa convocatoria de la Asamblea que se está convocando para el año siguiente, se deben nombrar diputados a razón de uno por cada 15.000 habitantes. Y se agrega que se debe tomar en cuenta a los ciudadanos, se habla de ciudadanos afrodescendientes. Esto es muy importante porque esa es una frase oculta, oculta en la memoria, oculta en el análisis de nuestras actas de independencia, pero en el caso de la de Guatemala, nos está señalando que en el acta de Guatemala se abolió el vasallaje, la servidumbre y la esclavitud. Y eso es muy importante porque ya como reunión centroamericana, eso lo vamos a hacer justamente hasta marzo de 1824, cuando se hace la declaratoria de la abolición de la esclavitud en Centroamérica. Pero ya el acta de Guatemala nos había dado el primer campanazo en esa dirección, llamando a la abolición de la esclavitud y al reconocimiento de la ciudadanía para los afrodescendientes. Siervos, vasallos y esclavos desaparecieron como conceptos para hacer surgir al ciudadano y a la ciudadana, que son, digamos, las personas con derechos y libertades. Aquí yo incluyo las ciudadanas, por supuesto que sí, porque hoy tenemos esa visión. En aquel momento se hablaba generalmente de los ciudadanos varones, pero con ellos estaban obviamente incluidas las mujeres, aunque no se les reconocieran en ese momento sus derechos. Y digo que no se les reconocieran porque los tenían.
pero no se les reconocían. No es lo mismo reconocer que dar derechos. En el caso nuestro costarricense, desde finales del siglo XIX, 1889, se empezó a usar por parte de un presidente de la época el término de reconocer derechos electorales de las mujeres. Reconocer, porque habían participado en algunos movimientos de defensa de resultados electorales. Eso no se logró a finales del siglo XIX, pero se usó el término reconocer. Y por otro lado, porque a la par de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 también existe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1793, que es un documento exacto, no le cambia nada más que el género. Cuando se habla de hombre, ponen mujer, pero es idéntico. Y esto reivindica una vez más la igualdad en ese sentido. Entonces, estas cosas empiezan a impactar en nuestro medio y debemos entenderlo de esa forma. Por desarrollado ese proceso de independencia, yo entiendo, yo por lo menos yo lo entiendo así y así lo explico, de que el Acta de Guatemala fue el detonante de las declaraciones de independencia de nuestros países o nuestras regiones. Y yo creo que así lo deberíamos comprender. 1824, el mismo Congreso Centroamericano estableció que el 15 de septiembre se podía tener como una fecha de rememoración de la independencia, pero que al mismo tiempo, y así dice el acuerdo del Congreso, los países, cada uno de los estados centroamericanos, debían reconocer su propia fecha. 28 de septiembre, 28 de septiembre para Nicaragua, 28 de septiembre para Honduras, 21 de septiembre para El Salvador, 29 de octubre para nosotros. En el caso nuestro, esto ha sido una gran dificultad. A propósito del bicentenario de la independencia, hemos logrado hacer calar la idea de que se debe festejar el 29 de octubre como la fecha de independencia de Costa Rica, porque la generalidad se sigue haciendo para el 15 de septiembre. Y después, durante el periodo de 1960-1970, cuando se impulsó una nueva Unión Centroamericana, no bajo las banderas de nuestros pueblos, ni de los intereses de nuestros pueblos, sino de los intereses que en la década de 1960, en medio del contexto político de Guerra Fría que había, de auge o de inicio de la Revolución Cubana, etcétera, se impulsa una Unión Centroamericana respondiendo a los intereses de los Estados Unidos, del mercado regional de los Estados Unidos. Y dentro de ese esquema, por una iniciativa de Costa Rica, se impulsa la celebración que se hace por todo Centroamérica de traer una antorcha desde Guatemala hasta Costa Rica simbolizando la noticia de la independencia, ¿verdad? Y llega a Costa Rica justamente en la noche del 14 de septiembre, donde se recogen actos oficiales y eso, pero ha hecho un recorrido por toda la región. Eh, lo de la antorcha puede ser muy simbólico, porque de alguna forma podemos reconocer o decir, por lo menos para el caso costarricense, para la gente que estaba a la par de Guatemala tal vez se podía hacer eso. Pero la independencia difícilmente llegaba de noche la noticia. ¿Por qué? Porque era muy difícil en aquella época realizar las caminatas, las jornadas de trasladar los documentos, las copias de las actas de independencia a cada uno de nuestros países. De manera que eso era usual que se hiciera solo en el día y eso se hacía a caballo o a pie. De manera que ese era un proceso lento, de manera que de noche no había ninguna circulación llevando la noticia. Se hacían las paradas obligadas en los pueblos, ahí se guardaban documentos, se continuaba al día siguiente, etcétera. Y eso podía provocar también que en algunos pueblos, conociendo eso, también se declararan al calor de la emoción y de los sucesos independencias de una villa, de un pueblo en relación a eso. Pero los actos definitorios van a ser aquellos que se declaran donde están las capitales coloniales, ¿verdad? Y no donde hay un pueblo, como en el caso de San José. San José de Costa Rica declara una independencia previo a Cartago, pero es Cartago la que marca la pauta de la independencia en tanto es la capital de toda la región de Costa Rica.
Yo creo que esto vale la pena, por lo menos para reflexionarlo, quizás compartirlo, pueden no estar de acuerdo, pero sí compartirlo como un esquema de análisis de ese proceso. Y a partir de allí vamos a tener entonces, ahora sí, un retorno al encuentro en el Congreso para reunirnos nuevamente como región, lo que se había roto en 1821, para mantener una región ahora sí bajo un esquema de característica republicana, primero bajo las Provincias Unidas del Centro de América y de inmediato bajo el concepto de República Federal de Centroamérica. Y al declararse la República Federal de Centroamérica, las partes que la integraban se declaran estados a su vez y reproducen la estructura de poder político que tenían la República Federal. En el caso nuestro, Costa Rica, entonces el Estado de Costa Rica reproduce un poder ejecutivo, un poder legislativo, una corte de justicia. No reproducimos en ese sentido un ejército, porque la República Federal al momento no tiene ejército, lo va a constituir, sí, pero en ese momento nosotros, en el caso costarricense, no teníamos una milicia importante en una milicia española aquí en el país, porque parte de esa milicia había sido trasladada a Honduras, justamente, eh, en la década de 1810 para aplacar movimientos antiespañolistas que se habían desarrollado en Honduras. Y eso le dio el nombre a Cartago, de muy noble y leal ciudad de Cartago, por su, digamos, lealtad al rey. Ese título se le otorgaron las Cortes de Cádiz. Todavía lo conserva, ¿verdad? Muy simbólicamente, pero no tiene, digamos, ya ningún arraigo porque eso era el título monárquico para defender a la monarquía. Pero ahí está funcionando eso de esa manera. Y entonces el acto de la República Federal, la integración de la República, empieza a funcionar con los primeros presidentes que vamos a desarrollar y eso, y ahí es donde va a empezar a destacar Morazán, de los 5 presidentes que tuvo la República, el del más largo periodo, el de más peso histórico, el más importante, sin lugar a dudas, va a ser Francisco Morazán, ¿verdad? Para el caso nuestro, eh, tuvimos una lejanía con, con los intereses de la República, eso lo vamos a ver mañana, en parte por las dificultades de comunicación, de caminos, los mecanismos de comunicación. La otra parte que contribuyó después a que nos separáramos no solo fue la separación de Nicaragua y Honduras en 1838, sino también de los gastos que generaba el mantenimiento de la República, de la organización republicana para Costa Rica. Y no estábamos en capacidad nosotros de mantener esos gastos para mantener al Congreso Federal, para mantener la presidencia, para mantener el ejército, la corte, todo eso. Algo parecido sucede hoy para nosotros con Parlacen, con Parlamento Centroamericano y con la Corte Centroamericana. No responden desde el punto de vista del interés nacional costarricense esos organismos a los intereses de los pueblos realmente centroamericanos. Digo, la visión de lo que se ha señalado en Costa Rica desde el punto de vista oficial de gobernantes, que son los que estarían más dispuestos a estar o no estar dentro de esas uniones. Esos argumentos para no estar en esa nueva unión que hay ahí hoy, hoy, a través del Parlamento Centroamericano y de la Corte, no de un ejército, nosotros no tenemos ejército y al no tenerlo abolido desde 1948 no podemos participar en ese tipo de contingentes militares. Entonces, Parlamento, porque no estamos de acuerdo, digamos, con la forma como se eligen los diputados, que se eligen en elección independiente, con un alto costo para el mantenimiento del Parlamento. Casi, si no me equivoco, anda en el orden de los $20,000 el salario de los diputados. Entonces, ese es un alto costo para nosotros. Puesto así desde el punto de vista del gobierno de Abel Pacheco de la Espriela del año 2002-2006, que fue el que planteó ese razonamiento, en donde él consideraba que como país la Asamblea Legislativa, el Congreso Nacional, era el que debía nombrar de su propio seno
los representantes ante el Congreso y no tener una lista de diputados aparte. Bueno, ese es un argumento. El otro argumento que se ha usado para Costa Rica es la forma de integración de la Corte, donde influye mucho el nombramiento político de los gobernantes y en países donde han habido dictadores, tiranos, gobiernos autoritarios, poco democráticos, o donde un gobernante puede nombrar casi directamente los magistrados dándole orden a los diputados o lo que sea. En ese sentido, Costa Rica dice que no entra y no confía en el órgano judicial existente. Y además se argumentó para el caso costarricense que nosotros no podíamos participar tampoco de estructuras militares, primero porque no estamos de acuerdo con ellas, lo hemos abolido, y segundo que mientras hayan ejércitos en la región, en el caso costarricense, no se va a acudir a una unión de esa naturaleza. Ese es el argumento de Costa Rica. No estamos hablando de 1820 y pico y 1830 y los años en que Morazán es el líder fundamental de nuestro proceso histórico de Unión Centroamericana. Quiero decir algo también que es importante para que ustedes lo conozcan. En el caso costarricense, el capítulo de la Federación, el capítulo de la Unión Centroamericana de aquellos años es poco estudiado. Tenemos literatura sobre eso, sí, hay varios libros, no muchos, que tratan sobre nuestra participación en la República Federal, que se analiza la República Federal desde el punto de vista de Costa Rica, y tenemos también libros dedicados a la presencia de Morazán en Costa Rica. Pero cuando analizamos ahora si el proceso escolar y el proceso de colegios o de secundaria, nivel secundario, el capítulo de la federación se omite. Es decir, se estudia la independencia, se estudian los primeros gobiernos independientes, que serán juntas de gobierno durante 1821 y 1823, y a partir de allí se entra al estudio de los jefes de Estado. Y dentro de los jefes de Estado se analiza al jefe de Estado Morazán en 1842, de abril a septiembre. Pero el periodo de la República no existe. Y a mí me parece que eso es un error. Yo mismo he venido insistiendo en artículos que publico y lo hago insistentemente, de que tenemos que rectificar eso, que tenemos que replantear nuestro enfoque histórico para analizar no solo el periodo del periodo de Costa Rica en esos años, 1821, 1838, no solo la parte costarricense, sino también cómo éramos parte de Centroamérica y cuánto significado tuvo Centroamérica para nosotros. Porque cuando nosotros vemos ahora las reformas liberales que impulsa Morazán, eran muy similares a las que está impulsando Carrillo aquí. Y nadie podía entender, o cuesta mucho entender cómo hay gente que por votar a Carrillo, que se declara presidente vitalicio, traen a Morazán, que era un liberal más profundo que Carrillo. Y si lo trajeron para derogar las leyes liberales en Costa Rica, pues no les resultó, que no resultó porque desde aquí Morazán también quiso reivindicar de nuevo la posibilidad de volver a formar la Gran República. Entonces ahí tenemos eso que es importante entenderlo. Entonces Morazán inicia su vida en 1821, digámoslo ya en la vida independiente ahí, ¿verdad? Cuando incluso se conoce en ese año de 1821, antes de ya declarada la independencia, el 28 de noviembre de 1821, llegan las notas de Agustín de Iturbide sugiriendo que el Reino de Guatemala y el Virreinato de México formaran un gran imperio utilizando el Plan de Iguala de 1821 de febrero y los tratados de Córdoba de agosto. Y eso ya no tenía sentido para nosotros. Ya estábamos cada uno de nuestros países desde septiembre declarándonos independientes y en esos primeros años declarando nuestras primeras formas de gobierno. De manera que las juntas provisionales consultivas declararon que eso no era una orden que debiera tomarse como una determinación, sino que era una opción, la de agregación a México. Y en ese sentido había que escuchar la voluntad de los pueblos centroamericanos y en ese sentido estaba también convocado el Congreso que se iba a reunir en 1822, originado desde el Acta de Independencia de México. De manera que la cuestión de la anexión a México provocó divisiones en el interior de cada uno de nuestros actuales países. En Honduras, por ejemplo, Comayagua,
que tenía por gobernador a José Tinoco de Contreras, se había pronunciado a favor de la anexión, pero Tegucigalpa no, y entonces ahí venían luchas. Y estas luchas eran iguales en Costa Rica, y en Costa Rica eso llegó a una guerra civil interna, donde triunfó finalmente el republicanismo, la no anexión, digámoslo así, ¿verdad? Pero en el resto de Centroamérica esas contradicciones se volvieron importantes en ese sentido, ¿verdad? Y por supuesto que frente a esas acciones, a favor o en contra, se tomaban también acciones represivas dependiendo de las autoridades de las distintas ciudades. Y en Tegucigalpa se había organizado el ejército de voluntarios para, ¿cómo se llama?, para eh, combatir las tesis del gobernador Tinoco, que eran anexionistas. Y ahí empieza también la vida militar de Morazán, que se enfrenta ya a los intereses conservadores muy importantes, ¿verdad? Tegucigalpa no pudo mantener su oposición, se vio obligada a reconocer incluso la anexión el 22 de agosto de 1822. Y esa anexión al imperio de Agustín de Iturbide duró poco, igual que nosotros, igual que el resto de Centroamérica. ¿Por qué? Porque Agustín abdica y después muere rápidamente. De manera que cuando en el caso costarricense se comunica el deseo de anexión, ya el imperio había desaparecido. Y en ese sentido, el 19 de marzo, o prácticamente el 1 de julio de 1823, Centroamérica prácticamente proclama su independencia definitiva y se convierte primero en las Provincias Unidas del Centro de América. Y poquitos meses después pasamos a llamarnos eh, la República Federal de Centroamérica, ¿verdad? Ahí quedó conformada las Provincias Unidas por Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Un dato interesante puede ser, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, es las banderas que usamos dentro de las Provincias Unidas, que fueron comunes en general, ligeramente distinta a la bandera que usó Costa Rica, pero se usó la bandera que todos Centroamérica la tienen, celeste o azul, blanco y celeste, no importa el orden, que responde fundamentalmente a el ejemplo que había dado la Revolución de Mayo de 1810 en Argentina, la que condujo al proceso de la independencia, donde los revolucionarios argentinos usaban ese tipo de bandera. Y eso impacta en el caso de las banderas centroamericanas para usar como emblema esa bandera. De la misma manera que la bandera de Francia, el azul, blanco y rojo, corresponde a la bandera que tenían los revolucionarios de la Revolución Francesa de 1789. Cuando Costa Rica adopta 31 de agosto de 1848 la bandera que nos distingue de las de Centroamérica de azul, blanco, rojo y repite, blanco y azul, es porque se ha dicho que es por la bandera de Francia, sí, pero no es la bandera de Francia, es la bandera de los revolucionarios franceses, los de la revolución, los liberales, los que inspiraron también a Morazán, para decirlo de esa manera, ¿verdad? Y yo creo que es una cosa que es importante. Ya constituida la República Federal, este es un capítulo que quizás merecería, solo eso merecería un análisis, una conversación solo de la República Federal para ver entonces país por país dentro de la República Federal. Por ahora mantengámosla en términos generales, en concepto general y no tan particular. Yo mañana me dedicaré un poco a la parte de Costa Rica, en eso con proyección un poco a Centroamérica y puedo decir algo de ahí. Pero, digamos, en los liberales, aquí la República Federal se desarrolla, según se ha dicho, bajo el impacto de la Revolución de los Estados Unidos en su constitución política y en el modelo federal que se adoptó en Estados Unidos. Y también en parte por la Constitución de Cádiz de 1812, donde se impulsaba un Estado general, una república, y dentro de este unidades que tenían cierta autonomía de administrarse y de crear también sus propias leyes y reformas. Por eso es que se desarrolla la república y los estados dentro de la república, cada uno con esas particularidades. Entonces teníamos un presidente republicano y un jefe de estado local.
Igual, ahora, dentro de las imágenes de jefes de Estado y presidentes, en el caso costarricense, se desconoce oficialmente la presencia y la parte que tuvo Costa Rica dentro de la República Federal. En el Congreso de nuestra República, que llamamos Asamblea Legislativa, hay un salón de presidentes y jefes de Estado. Y en ese salón solo están los jefes de Estado a partir de 1823-24, cuando inician los jefes de Estado dentro de la República Federal a funcionar del Estado de Costa Rica, pero no están contemplados ni siquiera en una placa que deberían estar ahí consignados los presidentes de la República Federal del periodo 22-23 hasta 1838 por lo menos. Eso me parece a mí, yo insisto, he insistido públicamente en que esto debe reconocerse. Ahí poco a poco iremos minando, digamos, la voluntad de nuestras autoridades institucionales para que así se establezca. Igual el periodo de las primeras juntas de gobierno nuestras, entre 1821 y 1823, lo que tenemos son juntas delegados, juntas de gobierno, juntas de superiores gubernativas, que así se llamaron, y otras formas que se denominaron muy cortas, algunas de muy corto plazo, otras de un año que funcionaron, pero todas en ese lapso de 1821 a 1823 dieron una riqueza enorme porque fue el arranque de nuestra vida independiente, fue el arranque de nuestra primera constitución del 1 de diciembre de 1821, cuando la Junta de Delegados, que se había formado a mediados de noviembre, se constituye, de hecho, en una asamblea constituyente y redacta la primera constitución de Costa Rica con base, sí, en la constitución de Cádiz, no importa, pero era la primera constitución de Costa Rica, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, que en su título, que se llama así, Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, evoca, recuerda, rememora las tesis políticas de Montesquieu, de Bodino, de Jean-Jacques Rousseau, de todos estos grandes clásicos del pensamiento político que planteaban la vida republicana como una vida de pacto social, donde la comunidad, hombres, eran en ese momento los que delegaban su voluntad para que hubiera un gobernante y que ese gobernante debía ser armónico con quienes le daban la decisión de gobernar para que sirviera a los gobernados, para que lograra la mayor felicidad posible, que era una frase que se usaba en aquellos años, para que no se pudiera convertir en déspota, tirano, dictador, eh, o que actuara contra el pueblo. Si eso se producía, el pueblo tenía un derecho natural a la rebelión, a la resistencia política para cambiar a esa autoridad autoritaria, digámoslo de esa forma, y restableciera la armonía con otro gobernante. Ese es el principio que estaba contenido en aquellos pensamientos políticos revolucionarios desde el siglo XVII. En nuestra Constitución de 1844, por ejemplo, eh, se establece el derecho a la resistencia al gobernante de esas características. ¿Por qué? Porque se había publicado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en los primeros meses de enero y febrero en la prensa costarricense y quizás eso inculcó o preñó la idea de la resistencia al gobierno autoritario, que es muy importante desde el punto de vista democrático. Hoy uno podría pensar que modernamente esa resistencia se produce con procesos electorales, cuando en un proceso electoral, en el tiempo que se haga cada proceso electoral, el pueblo tiene un derecho a cambiar al partido o a cambiar al gobernante cuando el gobernante puede reelegirse. En Costa Rica no hay reelección de gobernantes inmediata, de manera que sí puede haber reelección de partido, y entonces en un proceso electoral la rebelión popular podría significar no darle gobierno a un partido que ha gobernado ya un periodo, no continuárselo, o no reelegir a un presidente que puede reelegirse, ¿verdad? Que es la manera, digamos, moderna, democrática de manifestar esa resistencia. Pero si no hubiera ejercicio político de poderes, si no hubiera ejercicio democrático de convivencia ciudadana, el derecho a la rebelión sigue siendo un derecho natural irrenunciable, que es lo más importante, y así está concebido desde aquellos años, no es otra cosa, ¿verdad? Cuando la Constitución de 1824, que bien recordó Daniel,
estamos celebrando justamente hoy los 200 años, se hizo bajo el lema Dios, Unión y Libertad, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a llamarse la República Federal de Centroamérica. Y eso es muy importante. Ese sentimiento de República Federal Centroamericana se mantiene durante el siglo XIX, aun cuando la federación no existía, de una manera muy sutil y fina. Por ejemplo, los centroamericanos, todos los centroamericanos seguimos manteniendo como una unidad de reconocimiento natural de la región. Entonces, centroamericanos en Costa Rica, digamos, los que eran costarricenses, podían participar aquí amplia y libremente prácticamente en todo, hasta en las posibilidades de ser electos a puestos de cargos públicos. Incluso tuvimos un presidente de origen nicaragüense en 1902, donde, digamos, de 1902 a 1906, que había nacido en Nicaragua. Eso era parte de ese resabio de permitir, digamos, que no nacionales, que no eran nacidos en el país, pudieran ser incluso obviamente no nacionales, pero ya nacionalizados costarricenses, pudieran ser candidatos o presidentes de la República. Hoy no puede ser un nacionalizado costarricense, no puede aspirar a la presidencia de la República. Pero nosotros hasta principios del siglo pasado tuvimos esa apertura. ¿Por qué? Porque predominó ese sentimiento unionista, centroamericanista, de gran patria grande, incluso en los textos escolares con que yo me crié. Yo tengo ya casi 80 años y yo me crié allá en los años 50 en las escuelas. Teníamos un libro que se llamaba La Patria Grande. Y ahí nos daban textos literarios, fundamentalmente textos literarios que nos identificaban con Centroamérica, con los pueblos centroamericanos. Y era usual que en las escuelas de aquella época nos enseñaran los himnos de cada país. Eso se dejó abandonado y ya nos enseñan los himnos de cada país. Y tenemos incluso hasta un himno centroamericano, eso ya nos enseña. Entonces, ese tipo de prácticas se han ido fragmentando y debilitando porque hoy hay otros intereses en, en la región que son incluso externos a la región que se imponen para debilitar ese tipo de estructuras unionistas sólidas, solidarias de nuestros pueblos. Entonces, ahí hay elementos. Y por otro lado están los propios elementos internos de los grupos políticos de cada uno de nuestros países donde van desarrollándose con sus propias características, sus propios intereses, no solo políticos, sino también económicos, empiezan a establecer relaciones de gobiernos a gobiernos, de grupos políticos a grupos políticos y económicos, y entonces se hace un entramado hoy muchísimo más complejo para entender, digamos, este tipo de sentimientos unionistas. A principios del siglo pasado, un costarricense, Vicente Sáenz, había impulsado el Partido Unionista Centroamericano, que era parte de esto, reivindicando, mencionó a Vicente Sáenz, porque Vicente Sáenz sí reivindica la figura de Morazán. Yo mañana voy a hablar un poco de eso. Entonces ahí viene un elemento importante para decir que la figura de Morazán no está olvidada, sigue viva en cada uno de nosotros, en cada uno de los centroamericanos, en cada una de nuestras repúblicas, en su tradición liberal fundamental. Ahí está presente Morazán y están presentes los liberales del siglo XIX en todo sentido, ¿verdad? Eh, Morazán incluso fue introducido a la masonería, como muchos de los presidentes, en el caso costarricense, eh, presidentes de Costa Rica. La masonería como movimiento filosófico principalmente se desarrolla en Costa Rica en 1865 y la mayor parte de los presidentes de Costa Rica en ese periodo llegan a ser masones y juegan un papel muy importante. Antes de 1865 se habían desarrollado algunas manifestaciones masónicas en el país, ¿verdad? Y incluso en los días de independencia hubo expulsión de extranjeros de Costa Rica porque se les acusaba de introducir ese tipo de teorías en el país. Bueno, y eso para señalarlo, porque, ¿por qué? Porque en Estados Unidos, la revolución de la independencia de los Estados Unidos, la revolución por la liberación de las colonias, había sido impulsada por masones. Se estima que más o menos el 90 y pico por ciento de los firmantes del Acta de Independencia de los Estados Unidos eran masones. Jorge Washington
era masón y era el jefe de la masonería en Estados Unidos y al mismo tiempo presidente de los Estados Unidos. El monumento a Washington se considera el monumento masónico más grande del mundo. Y la ciudad de Washington está estructurada desde una perspectiva arquitectónica, masónica, etcétera. Entonces, todo esto tenía influencia y probablemente influía de igual manera a nuestros próceres, a la gente culta de nuestras regiones. Y en 1826, un colombiano que llegó a Honduras, por razones políticas expulsado de Colombia, influye, ya establecido en Honduras, para introducir en la masonería a Francisco Morazán, que era un muchachillo en esa época, un muchachillo joven, ya treintón, pero digamos un muchacho joven en esa época, ¿verdad? Y también inicia en la masonería al jefe supremo de Honduras, Dionisio de Herrera, si no estoy equivocado. Entonces, ahí hay un elemento importante porque el movimiento masónico es un movimiento fuerte, liberal, anticlerical, de ideas republicanas, es bandera en la Revolución Española, en la Revolución de los Estados Unidos, es bandera en la Revolución de Francia, es bandera en la Revolución Latinoamericana. Nuestros grandes líderes en América todos eran masones, la mayor parte de ellos. La logia Lautaro, que era el taller donde se reunían los masones en Sudamérica, jugaba papeles muy importantes. En fin, hay una tradición muy significativa que a veces se nos olvida exaltar, reconocer o rememorar en esta lucha significativa. No conozco mucho de la logia masónica de Honduras, pero me imagino que tiene que haber jugado un papel importante, sobre todo con el dato que les acabo de dar de que desde 1826 ya habían prácticas masónicas en Honduras, ¿verdad? No sé si habrían logias en ese momento o apenas estaba el proceso de iniciación hacia ese proceso, ¿verdad? Ya en 1827 Morazán estaba jugando un papel importante al jefe de tropas, era jefe de Estado Provisional de Honduras y, y ahí establece ya su cuartel principal. Ya se produjo en aquellos años la batalla de la Trinidad, ustedes mejor que yo la conocen, donde hay importantes eh, combates, donde Morazán sale victorioso y se convierte en el líder del movimiento liberal y empieza a ser reconocido a partir de allí como el gran líder liberal de América Central. Yo creo que esta es la parte más importante. El 26 de noviembre ya Morazán había entrado a Comayagua y al día siguiente había convocado al Consejo Representativo que lo había nombrado jefe de Estado de manera provisional a, a Diego Vigil como su jefe. Y ahí empieza ahora sí un conflicto interno en los países de Centroamérica, al cual me voy a referir algo mañana en ese sentido, que va desde esa época hasta 1838 con los movimientos que se van produciendo por la consolidación y el fortalecimiento de la federación, ¿verdad? Desde el 25 de septiembre, decíamos, de 1824, Morazán fue nombrado secretario de gobierno y ya en el 28 de junio, Morazán estaba en El Salvador y, y en 1828, en octubre, estaba todavía sosteniéndose en El Salvador ya con un ejército más consolidado y, y entra al Salvador el 23 de octubre, de manera que ahí ya iba empezando a desarrollar sus actividades liberales importantes. Luego siguieron el tiempo de la época en Guatemala, desde 1829 en adelante, que donde va a estar ahí girando de manera importante, ¿verdad? Y destacándose siempre en ese sentido. Es importante tal vez que Morazán en 1829 impulsó la compra de la primera eh, imprenta en Honduras. Nosotros lo habíamos hecho en 1830. Morazán lo hace en 1829 llevándose de Guatemala una imprenta. La imprenta era muy importante en los líderes revolucionarios de la época porque consideraban que la imprenta era tan útil como los pertrechos, frase de Bolívar, no de Morazán, en el sentido de que la imprenta era un instrumento muy importante no solo para la guerra de independencia. Bolívar llevó imprentas a la guerra, en la guerra de 1856, nosotros en la Guerra Nacional Centroamericana
de 1856-57 contra William Booker, que ustedes terminaron fusilándolo 1 de mayo de 1860, ahí se llevó la imprenta también a la guerra. ¿Por qué? Porque la imprenta servía para impulsar ánimos positivos en las tropas que combatían a favor de la independencia o en contra de los filibusteros. Servía para mandarle mensajes ocultos y negativos a los filibusteros, exaltando los logros nuestros, debilitando los de ellos, para bajarles la moral, para lo que fuera en ese sentido, para desorientar, para desinformar. Hoy esos valores que se usaron en la lucha revolucionaria del siglo XIX se siguen usando más modernamente para desinformar, para mentir, para decir mentiras, fake news, como llaman ahora, etcétera, desde el punto de vista político y en todo tipo de conflictos, ¿verdad? Si vemos los conflictos internacionales, llámese Ucrania, llámese Gaza, etcétera, ahí vemos cómo funciona la prensa de un lado y otro, usando justamente esos mismos motivos que se usaron aquí para la lucha por la independencia y para fortalecer la conciencia ciudadana eh, en términos de llevarle luces, ¿verdad? Ilustración y que pudieran tener una conciencia propia para entender mejor los procesos de independencia, de soberanía, de libertad y no se dejaran los pueblos amordazar, ni oprimir, ni dominar. Yo creo que era importante eso. Entonces, Bolívar lo tenemos ahí con el instrumento importante de la imprenta desde 1829, ¿verdad? Pero también empieza, ahora sí empieza a ver las medidas liberales, empiezan a sentirse, ¿verdad? Cuando empiezan a expulsarse eclesiásticos de aquellos lugares, ¿verdad? Cuando empiezan a desarrollarse políticas liber- 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 liberales, iba a decir libertarias equivocadamente, liberales en las gestas ¿cómo se llama?, de las posiciones ideológicas y políticas de Bolívar, que empieza a ganarse el apoyo popular, sobre todo después de la elección de 1830, que, digamos, derrota en ese momento a José Cecilio del Valle, otro gran liberal importante, un gran pensador visionario, Bolívar, y donde los liberales ya habían consolidado su poder. Pero ¿qué es el legado morazánico, digamos, en ese sentido? De la inspiración que él tenía en la filosofía de la ilustración, del enciclopedismo, de las ideas políticas clásicas. Primero, una sociedad basada en la educación universal, que para nosotros es importante. En el caso costarricense, hago la comparación rápidamente, nuestro primer jefe de Estado, 1823 a 1833, impulsa la educación con apoyo en el régimen municipal, integrando mujeres, educación universal. ¿Ah? Libertad religiosa, este es un elemento muy importante. No siempre fue así. La religión católica, apostólica y romana, que era la existente, se mantuvo casi dominante en nuestros países hasta mediados del siglo pasado, donde la iglesia jugaba un papel fundamental prácticamente en la vida social general y donde habían todavía restricciones para prácticas religiosas de otro tipo. ¿Cuándo empiezan las prácticas religiosas de otros tipos? Cuando empiezan la construcción del ferrocarril en Centroamérica, en Costa Rica primero, ya por 1869 hasta 1884, que se construye el ferrocarril, que vienen extranjeros a trabajar a Costa Rica que no son católicos, entonces hay que abrir el país a la libertad religiosa para que esos trabajadores puedan realizar sus cultos religiosos. Y empiezan a venir negros del Caribe y negros de Panamá y los negros mezquitos que también llegaron por la zona norte a Costa Rica, etcétera, donde habían tradiciones culturales diferentes y algunas de carácter religioso. Entonces tiene que empezarse a fomentar la libertad religiosa por ahí. La igualdad social y política era un tema de los liberales en aquella época. No se plantea el problema ahí de la mujer. Cuando se habla de igualdad social y política es de los hombres en el siglo XIX, porque estaban restringidos en sus derechos políticos a veces por analfabetismo, no solo por edad, analfabetismo, por capacidad económica también, ¿verdad? Que eran, digamos, los elementos más claves e importantes en ese sentido para diferenciar quién podía tener derechos políticos y quiénes no podían tener esos derechos políticos. La mujer estaba excluida en el caso nuestro y derechos políticos, entonces tenían mayores de edad, que sabían leer y escribir, etcétera, que tenían que tener cierto capital económico demostrable.
y entonces eran los que podían ejercer derechos, pero ya era la igualdad que se iba desarrollando poco a poco. Procesos electorales que también se impulsan, donde esas personas que tenían esos derechos constituyen una casta, para decirlo de esa forma, de electores. Y dentro de esos electores, un segundo grado de elección, donde esos electores nombraban a otros que eran los que tomaban las decisiones. Entonces, por ejemplo, 1889 en Costa Rica se produjo un proceso electoral con electores. Había 912 electores sobre una población de 340.000 habitantes, donde eso equivalía al 0,3% de la población. Y ese proceso electoral de 912 electores se vio alterado y el voto era público. Entonces sabía más o menos cómo iban a votar. Entonces, se vio alterado por una maniobra que hizo el gobierno de carácter militar que se interpretó que quería obstruir y evitar el resultado del ganador que era opositor al gobierno. Y entonces se movilizan 5.000 ciudadanos, entre ellos mujeres, y paralizan cualquier decisión que hubiera querido hacerse de esa orientación para validar el resultado electoral. Cuando yo pongo este ejemplo, y lo he puesto aquí en mis clases y muchas veces lo comento, es que el 0,3% de la población era el que tomaba decisiones electorales. Y entonces la pregunta es, ¿eso era democrático? Cualquiera podría decir que no, comparado con los sistemas electorales de hoy, pero era democrático en su momento. Era la democracia que venía funcionando y la que venía desarrollando estados, la que venía nombrando jefes de estado, presidentes, etcétera, congresistas, diputados, como los queramos llamar. Así funcionábamos. Lo que pasa es que nos cuesta a veces entender estos extremos, ¿verdad? La otra cosa importante en Morazán fue la construcción de escuelas y carreteras. Igual, no solo educación universal, era importante el establecimiento escolar para que la gente se reuniera a aprender, para que allí llegara el agente liberador de la mente, el joven, el maestro, el educador, a llevarle luces, instrucción, como se decía también en aquella época el concepto de educación. Carreteras, obviamente. ¿Por qué? Porque era un problema de integración también de regiones, un problema de integración de áreas de comercio y de economía, de producción, de exportación, porque empiezan a desarrollarse los cultivos de exportación de Centroamérica desde esa época. En el caso nuestro, el café empieza a desarrollarse. El café se introdujo, digamos, en América, se calcula que alrededor de 1840, y hacia 1860 en Costa Rica, en, perdón, 1760 en Costa Rica, 1740 en América, 1800 ya hay las primeras cosechas de café en Costa Rica. Con la independencia, el primer jefe de Estado impulsa la donación, la entrega de terrenos para el cultivo de café. El Estado regala los almácigos de café, da las tierras, libera impuestos, fomenta la economía, da premios a quien descubra caminos y vías de comunicación, etcétera. Y en ese sentido hay una transformación agraria de todo el Valle Central de Costa Rica impulsando el café. Y ya en 1843 se están haciendo las primeras exportaciones de café a Europa. Entonces, la visión de las carreteras es importante. Aquí hablo yo del pensamiento de Morazán, pero Carrillo, unos años antes en Costa Rica, había intentado vincular justamente el centro del país, donde estaban las actividades cafetaleras, con la costa caribeña o atlántica, como se le llamaba en esa época en el país, para desarrollar desde el Atlántico hacia Europa un trato directo comercial más rápido. ¿Por qué? Porque había que usar en aquella época la costa pacífica, entonces había que viajar a Caldera o a Punta Arenas, puertos del Pacífico nuestro, cruzar todo, bajar todo Sudamérica, ir abajo hasta abajo y volver a subir todo América del Sur y desde ahí trasladarse a Europa en un viaje que podía durar 3, 4, 5 meses, mientras que del Caribe directo a Europa, ese viaje trasladando la misma mercancía podía durar un mes. Y esa era la diferencia importante. Entonces, estas son las visiones extraordinarias que llegaron a tener aquellos hombres como Carrillo para nosotros y como Morazán para la región. Morazán también invitó al capital extranjero a venirse a Centroamérica, a los inmigrantes también. Siglo XIX es un siglo muy importante de migraciones.
no solo por el movimiento de esclavos que eran obligados, sino también por los emigrantes que venían a buscar nuevas tierras con posibilidades de venir a establecerse, a trabajar aquí, como casi como colonos, digámoslo así, pero era trabajar. Y por lo menos para el caso costarricense, tuvimos en los días de la independencia portugueses, alemanes, franceses, trabajando en explotación de minas. Se quedaron, jugaron un papel muy importante, después contribuyeron a hacer alianzas matrimoniales en la década de 1840, refortalecieron su capital, impulsaron otras actividades como la caña de azúcar, a la par del café, etcétera. Y en la segunda mitad del siglo XIX, la presencia extranjera fue extraordinariamente importante para valorar la situación de Costa Rica. No entro en eso porque no es lo que tengo que hablarles, pero nada más para hacer la comparación. Morazán sí tenía claro ese problema del capital extranjero, de traer capital. ¿Por qué? Porque nuestros países necesitaban capital y porque ya se estaba dando la primera revolución industrial importante. Ya se estaban construyendo ferrocarriles, se estaban construyendo grandes naves, se estaban desarrollando obras importantes. Estaba la revolución de la genética de Mendel, que había impulsado grandes transformaciones en la agricultura y en la reproducción de cultivos y de animales, que era muy importante. Estaba el desarrollo de las grandes de las ciudades, el desarrollo del urbanismo. Había toda una, estaba el desarrollo de nuestras imprentas. Si la imprenta en Costa Rica llega en el 33 y en Honduras en el 29, ahí empieza la industria gráfica. A finales del siglo XIX, en el caso costarricense, tenemos prensa diaria, todos los días desde 1886. Fíjense lo que era esa capacidad de imprentas. Ciertamente, con aquella población de 340.000 habitantes que les mencioné para Costa Rica, los periódicos que circulaban eran poquitos, se circulaban 500 ejemplares, una cosa así. Pero existía, ahora sí, esto es importante para ustedes, una práctica de lectura. La lectura era una situación por la cual grupos de trabajadores, especialmente zapateros, sastres urbanos, contrataban a alguien para que les leyera mientras estaban trabajando. Yo tuve la experiencia de ver en los años de 1960, 1970, talleres de zapateros haciendo lo mismo, solo que en época más moderna todos esos zapateros sabían leer, obviamente, pero vi algo parecido que ahora se los narro. Y es que ellos contrataban a alguien que les sabía leer y entonces les pasaba leyendo literatura, revistas, periódicos. Entonces podía ser gente inculta desde el punto de vista que eran analfabetas quienes se reunían en esos talleres de trabajo, zapateros o sastres o lo que fuera, pero al mismo tiempo, en la medida en que les iban leyendo, les iban dando cultura y les iban dando conocimiento y se provocaban debates y intercambio de opiniones entre ellos, y entonces terminaban siendo personas cultas sin saber leer y escribir. Algunos después desarrollaron el hábito de la lectura y escritura. Yo pude ver eso en talleres de zapatería en la década de 1960, 1970, cuando grupos de zapateros de ese tipo ponían un radio al mediodía, donde al mediodía esa radioemisora leía una especie de editorial que era una posición política del medio de comunicación de la radio, analizando un tema de política nacional. Y entonces los trabajadores, los zapateros, sobre eso que estaban oyendo, inmediatamente armaban una discusión. Ah, bueno, eso era algo muy rico, muy educativo, muy culturalmente sólido, muy importante. Y eso fue válido. Entonces, esos elementos eran importantes. No sé, conozco que hubo esa práctica de lecturas en Costa Rica, en México y en el Caribe, ¿no? No sé si lo hubo también en El Salvador o en Honduras o en Guatemala, pero probablemente si se dio en México y se dio en Costa Rica, pienso que debe haber habido una influencia similar para que en estos otros países de la región se hubieran dado prácticas de ese tipo, a que son importantes. Morazán también permitió el matrimonio y el divorcio, que es una cosa muy importante. ¿Por qué el divorcio? Porque el divorcio, digo, el matrimonio en la época del dominio eclesiástico se consideraba, se sigue considerando un sacramento, es decir, una institución dada por Dios. Siendo sacramento, nadie la puede disolver. Solo Dios la disuelve como mediante la muerte, ¿verdad? Hace 500 años, en un concilio vaticano, se discutió si el matrimonio continuaba después de la muerte o no. Ahí terminó señalándose que no, que con el matrimonio, con la muerte se acaba el matrimonio. Eso es lo que permite que católicos, casados católicamente por ceremonia religiosa, a la muerte de uno de los cónyuges puedan volverse a casar por la iglesia, ¿verdad?
pero no admite el divorcio, la iglesia. En cambio, aquí sí se admite el divorcio. Por Morazán se impulsa el divorcio porque Morazán parte de un concepto liberal muy importante, que es que el matrimonio es como un contrato entre dos personas que se quieren, que se aman, que juran vivir juntos. ¿Hasta cuándo? No hasta que la muerte los separe, hasta que se aguanten entre ellos, o hasta que no se produzca una causa que conduzca a disolver el matrimonio. ¿Por qué? Porque es un pacto de voluntades. Yo voy a vivir con usted, usted va a vivir conmigo y vamos a armar una unidad familiar solidaria, unida, etcétera. Vamos a construir una unidad familiar con hijos, etcétera. Y, pero si en algún momento, digamos, hay alguna causa que produzca la posibilidad de que no podamos seguir conviviendo, disolvemos el matrimonio. Y eso no disuelve el vínculo familiar. El padre sigue siendo el padre, la madre sigue siendo el madre. Y entonces pasa la condición del matrimonio a ser una cuestión estatal. Es el Estado el que regula el matrimonio. En Costa Rica se hace a partir de 1888. El Estado asume la potestad, el poder de organizar, hacer, inscribir matrimonios y autoriza, en ese caso, a los sacerdotes para que actúen como agentes de o servidores del servicio civil, del registro civil público. Entonces los sacerdotes hacen su matrimonio, pero tienen que inscribirlo en el registro civil para que tenga validez legal pública. ¿Tiene validez moral para los católicos? Sí, claro, muchísima. Hay gente que si no se casa por la iglesia considera que no está casada, ¿verdad? Hoy hay gente que no, ya más en Costa Rica de hoy, por ejemplo, casi el 50 y pico de matrimonios, 55% de los matrimonios se hace civilmente, se hace mediante abogados, mediante el Estado, etcétera. Ya no se acude tanto a la iglesia. E igualmente hay un alto nivel que pasa del 50% de divorcios de matrimonios realizados religiosamente al año. Estoy hablando de la situación costarricense. Entonces, ya esto se ha ido haciendo así. En el caso costarricense, hoy tenemos hasta matrimonios del mismo sexo, de una manera donde ya se reconoce, digamos, el derecho a la unidad familiar, no importa cómo se constituya, hombre hombre, mujer mujer o hombre mujer, ¿verdad? Eso ya se acepta en la sociedad costarricense. Y eso, bueno, ha sido un proceso largo, muy interesante, pero eso vamos. Entonces, el divorcio fue una medida en el siglo XIX que era anticlerical, antirreligiosa en el buen sentido de la palabra, porque era la única medida religiosa que se afectaba. ¿Por qué? Porque era un sacramento. Y por supuesto los curas no estaban de acuerdo con eso, los sacerdotes. Y eso empezó a indisponer a la iglesia. Se pusieron además a disposición las tierras públicas para la expansión en algunos lugares del añil y de la cochinilla y esas plantas, en otros lugares para la expansión del café, como en Costa Rica. En el caso nuestro, el café se le dio un régimen de propiedad de 5 años. A la gente se le distribuían propiedades por 5 años. Eso quiere decir que tenía un uso social la tierra, un uso social mediante el cual en esos 5 años tenían que ponerla a trabajar. El Estado les daba la tierra, les daba los almácigos, les daba todas las facilidades para eso. Si en esos 5 años no la producían, se las quitaban, las volvían a repartir y a los que se las quitaban les daban oportunidades en otros lados. Esa era como una verdadera reforma agraria que se fue haciendo en el siglo XIX y eso expandió cafetales por todo el Valle Central de Costa Rica. La otra cosa importante de las medidas de Morazán fue la separación iglesia-Estado, es decir, separar al Estado, aunque se declarara la religión católica como religión de Estado, se separaba estructuralmente la influencia de la Iglesia en el Estado cuando se saca del Estado la educación religiosa y no se enseña religión en los colegios. Eso se hizo en Costa Rica en 1888, antes no se pudo hacer, perdón, 1882, pero esa sí era una medida importante y donde la sociedad no se hizo menos religiosa. ¿Por qué? Porque la religión se enseña donde debe enseñarse, en el hogar y en la iglesia. El Estado no tiene por qué decirle a quién y cómo debe formarse religiosamente. Entonces, ahí se elimina la religión católica como una asignatura escolar y se declara la libertad de cultos, libertad de religiones, ¿verdad? Hoy las nuevas tendencias se orientan a que no haya ya
maestros y profesores de religión católica, sino que haya maestros y profesores que de una manera amplia fomenten, digamos, un concepto amplio de las religiones en plural, ¿verdad? Igualmente fueron abolidos los diezmos y las primicias que eran impuestos a favor de la iglesia para las primeras actividades económicas y para las que seguían. Todo eso se le prohibió a la iglesia, lo que era un golpe económico a la iglesia también. Fueron confiscados bienes eclesiásticos en muchas de nuestras regiones. En el caso de Honduras, Morazán impulsó eso y en Centroamérica lo quiso impulsar. Se suprimieron órdenes religiosas en Centroamérica, en Costa Rica también, y se ordenó, por ejemplo, que los nacionales en Costa Rica no podían entrar a las órdenes religiosas establecidas aquí en Costa Rica para formar religiosos o religiosas en Costa Rica. Aquí podían venir de otros países, pero no los costarricenses, eso estaba prohibido aquí. Bueno, se separó la iglesia de la educación, que les mencioné, y se redujo de esa manera el poder eclesiástico de manera muy fuerte y muy poderosa, y eso provocó una reacción de las fuerzas religiosas para poder entender también cómo se movieron contra Morazán, contra los liberales, y en ese sentido estimulando a los sectores conservadores de nuestros países, ¿verdad? Morazán impulsó también la recuperación de fortalecer lo que llaman las arcas o el tesoro público, el dinero público del Estado, y intentó barrer con privilegios aristocráticos. También ya privilegios aristocráticos tenían que ver con las denominaciones de señor, señora, don, doña, varón, baronesa, marqués, marquesa, conde, condesa, todo ese tipo de reina, rey. Esos conceptos se prohibieron usar en Centroamérica en 1824 bajo los lineamientos del Congreso. Ahí se acordó prohibir el uso de eso. ¿Por qué? Porque lo que teníamos eran hombres libres, ya no éramos siervos, ni vasallos, ni esclavos. Y los señores, los señores tenían gente a su servicio, vasallos, ¿verdad? Había esclavos, ya no podía haber esclavos. El don quiere decir de origen noble. Doña es la esposa del don, don, ¿ah? Don de origen noble en las cartas medievales y en la época esa se ponía D.O.N. para decir de origen noble Daniel o de origen noble Vladimir o quien fuera, ¿verdad? Y entonces en esa dimensión se quitaron también esos conceptos y está prohibido usarlos institucionalmente. Debe usarse el término ciudadano o ciudadana, de manera que para nuestras relaciones y para estas actividades de estas conversaciones deberíamos decirnos buenas tardes ciudadanos, buenas tardes ciudadanas, nos vemos ciudadanos mañana, etcétera, ya. Y no señores o señoras, digamos eso así para ir en la tradición liberal y morazánica de la época, para decirlo también de esa época. Lo que pasa es que se nos olvida, hoy se usan esas partículas don y señor y señora y doña como aspectos de, digámoslo, de respeto hacia personas mayores, pero en términos oficiales, por lo menos no se debería usar ese concepto, ¿verdad? Yo cuando hago intervenciones públicas siempre saludo a los ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Ya se han ido acostumbrando a cuando lo hago yo. Y algunos hasta lo hacen jocosamente, como burlándose, pero ya se han ido acostumbrando, ¿verdad? Eh, Morazán quiso transformar a Centroamérica en una nación grande y progresista, que es una cosa importante, ¿verdad? Eh, y ese es el concepto que desearíamos nosotros para la Centroamérica, que hoy quisiéramos también tener una gran nación grande, progresista, eh, democrática en conceptos hoy. Pero ya la República Federal se empezó a fracturar por muchas razones. Mañana vamos a hablar parte de eso en términos de, viendo el panorama de Costa Rica, lo proyecto al resto de Centroamérica para entender la fractura centroamericana y los intentos, digamos, de Morazán de reconstruir la República Federal desde adentro, incluso participando en elecciones cuando es derrotado por José Cecilio del Valle, que José Cecilio del Valle muere sin asumir el cargo, para decirlo gráficamente, pero había derrotado a Morazán en un proceso electoral, Morazán participando en un proceso electoral, ¿verdad? Y después, cómo se materializa el fin de la federación, eso lo veremos con el caso de Costa Rica, ahí hago yo la comparación mañana,
con el resto de la región y proyectamos ya a Morazán en esa etapa final, después del 38 hasta su llegada a Costa Rica, cuando es el Morazán que había terminado su segundo mandato en el año 39 y cuando se convierte en jefe de Estado de El Salvador, cuando termina expulsado prácticamente después de intentar restaurar la Unión Centroamericana el 18 de marzo de 1840, ¿verdad? Y tiene que exilarse en abril hacia el Perú y ahí entra el camino final de Morazán hacia Costa Rica, donde ingresa convocado ya había venido a Costa Rica antes, pero vuelve a ingresar convocado por sectores que querían derrocar a Carrillo, más por la idea de que Carrillo se pudiera quedar como un jefe de Estado vitalicio que por sus medidas, pero al final habían las medidas que eran iguales a las de Morazán, que no les gustaban. Y cuando traen a Morazán aquí para tumbar a Carrillo, lo tumba así, convence al jefe del ejército, nuestro Villaseñor, que era un salvadoreño, que era un unionista, para decirlo así, un morazanista en el buen sentido de la palabra, para que se le una y ante eso Carrillo tiene que desistir de mantenerse en el gobierno y sale Carrillo para El Salvador exiliado y allá muere después. Y Morazán se queda aquí breve plazo, 5 meses de abril a septiembre, y aquí, digamos, las contradicciones que las vamos a ver mañana, las valoraremos para entender por qué se castiga, digamos, en ese sentido a Morazán en Costa Rica y cómo se le fusila aquí en Costa Rica. A Morazán lo tenemos como un jefe de Estado, como un gran personaje. Tenemos el Parque Morazán, por supuesto, y en ese sentido se le sigue dando una presencia pública importante, solo que no tiene el carácter centroamericanista que se le da en otras partes. Lamentablemente aquí esa idea del unionismo centroamericano quedó liquidada, digamos, no, tal vez no liquidada, digamos, ha estado latente ahí, pero no juega en el escenario político nacional. Bueno, esto como una introducción, digamos, a la figura de Morazán, un repaso de algunos de sus acontecimientos de su vida, del contexto en que él se movió para poder ubicar la conversación mía de mañana. No sé si hay preguntas, con mucho gusto trataré de atenderlas en lo que yo pueda. Para esa época, nada más, digamos otra cosa, eh, la América hispana ya estaba prácticamente toda independiente. Los últimos países que lograron su independencia fueron allá por 1826 en Sudamérica, pero ya estaba declarada entre 1821, igual que nosotros, la independencia de Perú, luego la independencia de Portugal, el príncipe Pedro, que se negó a regresar a Portugal, proclamando la independencia de Brasil en 1822, que había salido exiliado después de la ocupación napoleónica para Brasil y se había llevado todos los archivos del gobierno para Brasil, ¿verdad? Y es el que impulsa la independencia en 1822 en Brasil, pero ese es un proceso histórico diferente al nuestro. Para 1823, frente a los procesos independentistas de América y a los intentos, ahora sí, de proyección económica de las potencias europeas de aquella época, Francia e Inglaterra principalmente, y en la zona sur, el presidente James Monroe de los Estados Unidos en 1823 hace su famoso discurso que se ha reducido en lo que se llama la doctrina Monroe, donde él lanzó una idea de América para los americanos, dando a entender con eso que aquí no era la América para los europeos, pero se tradujo en la práctica la América para los Estados Unidos, digámoslo así, ¿verdad? En 1824 terminó el Alto Perú independizándose, la batalla de Ayacucho, y Sucre libera también el Alto Perú, que se transforma en 1825 en Bolivia, y la guerra entre Buenos Aires y Brasil, luchando por controlar el Uruguay, se produce entre 1825 y 1828, con un resultado como el que tenemos, ahí está Uruguay, y en 1826 estamos a punto de celebrar los 200 años también del Congreso de Panamá, que fue el intento de unión de los países hispanoamericanos. De esto nada más quiero es que una conferencia que yo di en el 2006, justamente en la Embajada de Venezuela aquí en Costa Rica, yo sostuve la tesis de que la idea del Congreso anfictiónico fue de José Cecilio del Valle, no de Bolívar. De José Cecilio del Valle, ¿qué le dice a Bolívar en una carta?
yo lo digo en ese discurso mío, que es importante impulsar esa idea. Y ahí o Bolívar la toma, por supuesto, la desarrolla, y el mismo José Cecilio participa también en el Congreso Anfictiónico. Digo esto por la importancia que tiene para todos nosotros la figura extraordinaria también de José Cecilio del Valle en muchos otros campos, ¿verdad? Las guerras en independencias en Sudamérica se mantienen ahí. Las últimas luchas contra los realistas españolistas se dan todavía en 1826 en Chile, que son importantes, ¿verdad? Inglaterra fortaleció el comercio de esclavos en 1827, porque al abolirse la esclavitud en nuestro continente empezó a fortalecerse el esclavismo hacia los estados sureños de los Estados Unidos. Cuando viene William Walker a Centroamérica, viene con igual propósito, con igual propósito de restablecer la esclavitud en la región y de anexar nuestras repúblicas a los estados sureños de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí empieza a darse. Para 1830 hay una República Oriental del Uruguay, se desintegra y se desintegra la Gran Colombia, que era el otro proyecto bolivariano importante. Fíjense que son casi coincidentes con lo que está pasando en nuestra América Central o en Centroamérica más bien, ¿verdad? Y después ¿cómo se llama? En Venezuela y en Ecuador se empiezan a desarrollar estados independientes y ahí van desarrollándose eso. Hay una primera ocupación de los ingleses de las Malvinas en 1833 y después hay otras rebeliones importantes en ese periodo y están las guerras importantes en Sudamérica, muchas de ellas entre Perú y Chile y Bolivia, etcétera. Son países que están desarrollándose como repúblicas, como países independientes y produciéndose en ese sentido, digamos, grandes conflagraciones internas. En el caso nuestro, entre 1838 y 1839, tenemos la desintegración de la Federación Centroamericana. Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica pasan a formar prácticamente estados independientes, ¿verdad? Y esa es la otra historia que hablaremos mañana. Si hay preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Y qué bueno que tocó el tema de José Cecilio del Valle, que por cierto hoy está de cumpleaños, ¿verdad? Estamos recordando su natalicio. Vamos, todavía tenemos unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Las personas que quieran hacer preguntas y respuestas, por favor, levanten la Daniel. mano. Ya voy, David. Se le va a mandar un enlace para que pueda poner su cámara y hacerle la pregunta directamente al docente. Saraí y René primero. Vamos, David. Sí, quería llegar a eso de las preguntas y respuestas. No sé si empezamos con Saraí, No importa ¿verdad? quién, o escuchamos a los dos primero. O escuchamos a los dos primero. Saraí, Hola, buenas. buenas Buenas. noches. Eh, Fíjese que yo pensando, ¿verdad? En lo que usted dijo de que en Costa Rica no se maneja toda la parte de la revolución, como quien dice, ¿no? Entonces, mi consulta era, ¿verdad? Si en Costa Rica no se maneja eso, ¿cómo, cómo lo aplican? ¿Cómo llega el momento de la revolución? ¿Cómo enseñan esa parte de la reforma? La otra pregunta, Ok. ¿cuál es? René, La que iba a ser el compañero. René, ¿me escucha? Sí, hágala, para contestar dos preguntas de un solo tiro. Bueno, parece que René, Wilfredo, ¿está ahí? Mientras tanto. Sí, No, que buenas noches, maestro. Bueno, Realmente muy interesante la temática. Sí, nos llama la atención porque siempre hemos sentido esa desvinculación de Costa Rica respecto a Centroamérica. Es más, en alguna ocasión que estuvimos por ahí, sentí que tiene mayor influencia de Sudamérica que identificarse con la región centroamericana. Al no tener ese lapso de, de unión centroamericana, cuando surge la figura de Morazán,
¿qué tanto peso, qué tanto peso tiene la figura de Morazán en el costarricense? Son parecidas las dos preguntas, digámoslo así. Sí. La primera es que efectivamente hoy no hay una práctica de educación unionista, no hay un sentimiento unionista. Podría yo decirle algo muy atrevido. El actual presidente de Costa Rica, en algunos discursos que ha hecho, simpatiza ligeramente con un unionismo encabezado por Bukele, para decírselo gráficamente, ¿verdad? Casi que no lo ha dicho, pero considera que Bukele es como el Morazán moderno, para decirlo así, ¿verdad? Para asustarlos a ustedes también. Pero esa es más o menos la imagen. No hay una práctica unionista. Tenemos una integración económica centroamericana, tenemos tratados de comercio centroamericanos, hay un montón de cosas que son uniones de empresarios, no son uniones políticas. La unión política solo existe en el Parlamento Centroamericano y en la Corte. Costa Rica no forma parte de eso. Y el Parlamento Centroamericano y la Corte están ligeramente en el suelo, están debilitados. No tienen ningún papel simbólico, no hay nada ahí que sea vinculante con nuestros estados. Son estructuras burocráticas muy caras para nuestros países. Ahí quiero. Cuando dije lo del unionismo, lo que quise decir es que en el proceso escolar costarricense no se educa en el sentimiento unionista, como ustedes lo comprenden, como yo lo entiendo también, centroamericanista, morazánico, bolivariano, si lo quisiéramos ver dentro de esa dimensión. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el capítulo de la República de Centroamérica nosotros no lo estudiamos como parte de la formación educativa en nuestros muchachos y en nuestros niños. Y al no estudiarlo, no se consolida una idea morazánica, una idea centroamericanista, una idea unionista. Y entonces, ¿qué es lo que se fomenta? El individualismo de Costa Rica frente a ustedes, frente a los centroamericanos, o frente a aquellos que, de una u otra manera, mantienen una idea unionista. Nosotros fomentamos más bien el individualismo. La particularidad nuestra, independiente del resto de Centroamérica. Incluso, en cierta manera, rompimos con eso en 1848 cuando pusimos una bandera diferente a la tradición que teníamos de la República Federal. Ahí se fue el giro por otro lado. Ambas banderas están basadas en procesos revolucionarios, sí. La de Centroamérica, de los países de Centroamérica, en la Revolución de Mayo, de Independencia Argentina. La nuestra en la Revolución Francesa y en el gobierno de Francia. Pero no responden ya a ese unionismo que existió en el periodo de la República Federal. Eso es lo que no se estudia, eso es lo que no se fortalece. Por eso es que esos procesos integracionistas hoy carecen de una eh, mentalidad unionista centroamericana de tipo político, ideológico, que tenga valores que la unan, sino que aquí los procesos integracionistas o unionistas hoy se mueven por el mercantilismo, por el negocio, por el comercio, por el intercambio de productos. ¿Verdad? Pero eso es parte del mercado mundial que hoy tenemos. Entonces me parece que eso es lo que es fatal, eso es lo que es dañino, eso es lo malo. Yo soy de los que insisto públicamente que en la Asamblea Legislativa nuestra tenemos que tener una placa, por lo menos una placa, si no la foto de los presidentes centroamericanos de la República Federal, una placa donde se diga hemos pertenecido a la República Federal de tal año a tal año, y estos fueron nuestros presidentes, los de Costa Rica también, para poder incluir ahí el largo periodo de Morazán como un presidente centroamericano nuestro. Solo tenemos a Morazán en un periodo muy corto de dominio en el poder político nacional. No sé si hay otras preguntas. Gracias, maestro. David, ¿quién sigue? Juan Flores y Gerson Velázquez. Buenas tardes, buenas Saludos. noches, ya más bien buenas noches, ha agarrado la noche en este momento. Quiero agradecer al ciudadano Vladimir de la Cruz por tan erudita ponencia, pero más que por su erudición, que corresponde como historiador, como la visión de un ciudadano que expresa en su experiencia vital pequeños detalles que de repente hacen la diferencia para comportarnos como verdaderos morazanistas. Más que una
pregunta, quiero hacer un comentario acerca de lo que expresaba el ciudadano de la Cruz. Eh, no es tan cierto, Vladimir, que acá tenemos una visión más centroamericanista en el sistema educativo, no es muy diferente realmente a la de Costa Rica. Creo que incluso este esfuerzo que estamos iniciando con esta capacitación, con este diplomado, va encaminado precisamente a rescatar lo que se ha perdido. Usted mencionaba en su experiencia vital cómo antaño se cantaba, se enseñaba a los estudiantes a entonar los himnos de Centroamérica y el himno centroamericano, que me imagino Claro. que se refiere a la granadera. Sí, Y esos detalles, eso que usted mencionaba hace un momento, de rescatar en la educación, es precisamente esos detalles lo que hacen la diferencia. Yo soy un docente que doy clases hace 27 años, trabajé en una escuela privada donde a los estudiantes para graduarse se les exigía eso, entonar el himno centroamericano, los himnos centroamericanos, entonar la granadera e incluso canciones del folclore popular hondureño, como el sí. candú candú, como el bananero, etcétera. Y hago esta reflexión porque creo que ahora que estamos, bueno, que tenemos estas iniciativas y que se tiene la potestad de tomar decisiones estatales, se debería encaminar a hacer ese tipo de propuestas de manera institucional para fomentar en nuestros niños y en nuestros jóvenes y niñas ese sentimiento morazanista que se ha perdido. Realmente aquí no estamos mejor que allá, se lo digo con toda honestidad. Y es necesario que lo rescatemos. Desde luego, Francisco Morazán es un nombre que está en un bulevar, está en el estadio, está en una represa, está en el departamento, está en las escuelas y en los colegios, pero no deja de pasar de ser el nombre. No se le ha dado más dimensión que la de una figura y una estatua o un monumento. Y justo este tipo de conferencias que usted nos ha dado, por lo menos a mí, por hablar por mí, espero que los demás colegas también, más que informarnos, nos entusiasman, nos motivan, nos dan bríos para realmente salir o llegar a nuestras aulas, a nuestros estudiantes, en una dinámica entusiasta, erudita también, pero sobre todo entusiasta. Y yo le agradezco entonces, como le decía, no era una pregunta, más bien un agradecimiento, me siento muy... eh, Se cortó. Bueno, parece que perdimos comunicación con Juan. Es cierto perdón, ciudadano Vladimir, me reconecté solo para despedirme. Quiero decirle que yo Eh, estudié en una escuela pública que se llamaba la Escuela República de Costa Rica. Ahí entonamos siempre el himno a Costa Rica y el himno a Honduras. Y es cierto lo que usted decía, esos detalles son los que nos hacen recordar que somos centroamericanos y se ha eliminado ese tipo de estrategias educativas para hacernos olvidar que somos la patria grande, el istmo centroamericano. Muchas gracias por todo lo que nos ha dejado. Y disculpen la extensión. con mucho gusto. Y yo creo, igual que usted, es decir, Morazán, para muchos de nuestras regiones es solo un nombre, una figura. Pero esa es una figura que no solo era de carne y huesos, una figura también de ideas, de políticas, de huellas que son indelebles en nuestra Centroamérica. Y en ese sentido nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos por rescatar a esos grandes hombres en la memoria, en la vida diaria, que sean como un símbolo no solo de tipo histórico, sino un símbolo a imitar por nuestros niños en lo que los valores de estos grandes personajes pueden enseñarles. Yo creo que esto es lo más importante. Y en ese sentido sí hay que fortalecer los programas educativos, pero hay tendencias muy fuertes para que eso no sea así. Y en el momento actual del globalismo que tenemos, eso es peor, eso diluye más todavía. Cuando era la década de 1960 en integración centroamericana, existió un organismo que se llamó ROCAP, ROCAP, que en siglas de
norteamericanas eran un programa regional para la educación en Centroamérica, para América Central. Y ahí hacían folletos y libros de historia sin colores. Ninguna bandera tenía color, ningún escudo tenía color, no había símbolos nacionales. Era una cosa diluida totalmente. ¿Por qué? Porque habían intereses ahí imperialistas que no querían el fomento de los valores nacionales, de los valores de la cultura nacional. Cuando la integración económica se desarrolla en Europa, la Comunidad Europea, y cuando van a avanzar en un proceso de más de 30 años hacia la actual Unión Europea, lo que van fortaleciendo todos esos estados es la microregión, la microeducación, y fomentan entonces los valores nacionales, los valores regionales, y los cultivan y los hacen un culto, una práctica social muy importante. Porque solo podemos entrar a un nivel internacionalista como el que hay hoy, universalista, globalizador como el que hay hoy, si podemos afirmar nuestros propios valores nacionales. Entramos a ese mundo con valores nacionales. Sí, con unionismo sí, pero con valores nacionales muy fuertes. Eso se ha perdido. Y eso lo que hace es debilitar nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra memoria histórica. Se disminuye el papel de los grandes líderes históricos que tenemos nosotros. Y eso es más fácil para el ambiente internacional que quiere operar contra nuestras naciones en interés de los intereses de esos grandes países. Yo creo que es por ahí, pero sí hay una obligación de rescatar esas ideas, ese sentimiento unionista que mantuvimos de manera muy sólida y muy importante y que lo recordamos en personas como Morazán. Muchas gracias, maestro. Tenemos todavía tres participantes, solamente tenemos 6 minutos. Vamos a ser un poco más puntuales. Carla, ¿está? Muy buenas noches. Saludos. Quiero agradecerle, maestro, por muy enriquecida ponencia. Mi pregunta es la siguiente. En algún momento de nuestra historia, tal vez nosotros no gocemos, nuestras generaciones futuras podrán disfrutar de la Unión Centroamericana. ¿Cree usted que en algún momento de la historia ese sueño de Francisco Morazán se hará realidad? Muchísimas gracias. Una pregunta muy importante. Yo pienso que eso solo va a depender de nosotros, de lo que podamos inculcar, de lo que podamos fomentar, de lo que podamos manifestar, de lo que podamos hacer de esa idea de fortaleza regional, unionista, en el buen sentido morazanista, para todos nosotros. Y arrancar con ese espíritu, por supuesto que sí. Si se desarrollan organismos regionales, que se desarrollen con esa visión morazánica. Ninguno de los organismos regionales que tenemos tiene esa visión morazánica. Pero bueno, al final de cuentas, ese es un ideal, el de la posibilidad que tengamos de desarrollar la Unión Centroamericana de esa manera. Yo creo que sí, pero hay que educar en esa dirección y educar al propio maestro, al propio educador, para que éste lleve al educando esos valores del federalismo, del unionismo, en términos positivos históricamente hablando, fortaleciendo la particularidad de cada uno de nuestros países. Fíjense que cuando les puse lo de la Unión Europea, les dije que ahí hay una Unión Europea muy importante en Congreso, en Parlamento, en Corte, en un montón de cosas, pero al mismo tiempo hay unas particularidades nacionales extraordinariamente sólidas y ricas que identifican a las naciones, a los pueblos, a las etnias, a los grupos. Yo creo que ahí tenemos que avanzar, hay que avanzar, hay que hacer un esfuerzo. Si desde el aparato educativo, de la instrucción, de la educación, pudiéramos empezar a hacer eso, ya es un camino. Gracias, maestro. Gerson, ¿está? Y después Eric. Con ellos dos finalizamos. Y buenas noches, Buenas noches. maestro. Lo felicito. Excelente cátedra, diría yo, porque sí, veía por la atención lo que acaba de mencionar ahorita. También los maestros necesitamos ese proceso, ¿verdad?, de educación. Yo quisiera hacer una pregunta puntual. Aquí en Honduras se maneja, no sé si a nivel de leyenda urbana, ¿verdad? Estoy entendiendo mal, pero se maneja pues que hay en el tema de la independencia de Costa Rica, que como fue a una distancia, llega el acta de la independencia de Costa Rica
en último momento por lo mismo de las distancias. Desde ahí se va formando un desapego de los costarricenses a esos espíritus unionistas y luego el espíritu conservadorista o de conservación, ¿verdad? La religión y todo esto fomentan lo que hoy tenemos en el pensamiento costarricense, o es una leyenda esa o en realidad ahí se origina. Esa es mi pregunta. Durante la Vamos. Capitanía General nosotros éramos la parte más alejada de la capitanía. Y no éramos alejados solo territorialmente, sino porque teníamos muy malas vías de comunicación. Tanto así que el acta de Guatemala y la de Nicaragua, desde el 15 de septiembre y el 28 de septiembre, llegan a Costa Rica el 13 de octubre. Y el 13 de octubre se ponen a discutir. Y el 29 de octubre Costa Rica define su independencia. Pero sí duró su tiempo en llegar. En cambio, ustedes no. A Salvador llegó el 21 de septiembre. A ustedes les llegó el 28 de septiembre. Y a nosotros nos llegó más tarde. Digo, no es que les llegó, que ustedes tomaron la decisión el 21 y el 28, Salvador, Nicaragua y ustedes, porque estaban más cerca de Guatemala, ¿verdad? Pero igual, si uno se va a Chiapas, el 5 de septiembre, que fue el último proceso independentista de Chiapas, provoca, digamos, la independencia el 15 de septiembre en Guatemala, si lo quisiéramos ver de esa manera. Entonces, eso depende. Durante el periodo de la República Federal, una de las causas que se aduce de la separación de Costa Rica fue, entre otras cosas, eso, la lejanía, el poco contacto que había, el no significado político que tenía para nosotros, no había nada de eso. Incluso tuvimos un conflicto de límites con Colombia. Colombia nos arrebató una parte de nuestro territorio, lo que se llama Boca del Toro, que es hoy Panamá. En esa época Panamá perdonen, Panamá se había independizado igual que nosotros en septiembre de 1821, pero se agrega a Colombia. Y entonces se ha agregado a Colombia, formó parte de Colombia. Entonces la Gran Colombia siguió ahí. En el estado de Colombia, durante el siglo XIX, hay un momento en el año 38 que usurpan tierras de Costa Rica y se dejan una parte del territorio. En ese momento, nosotros no teníamos una capacidad militar para defendernos de un ejército como el colombiano que había hecho una guerra de la independencia enorme y por otro lado, el ejército centroamericano tampoco tenía esa capacidad. Entonces nosotros fuimos segregados una parte y entonces eso puso en evidencia que estar en la federación en ese momento no era mucha ayuda para nada. Digamos, puesto así, gastos, lejanía, poca ayuda del ejército, no nos protegían, etcétera. Entonces habían razones de ese tipo, por ejemplo. Muchas gracias, maestro. Ya son las 8 de la noche. Vamos a dejar la pregunta de Eric y de René. Tal vez me la hacen de forma interna. Se la vamos a Me enviar la al hace llegar. maestro, sí, para que mañana nos las diga, ¿verdad? O no las, Igual, porque ya si son las 8. tienen que Sí, enviar otras entonces, preguntas, que lo hagan. sí, sí, ahí las vamos a apuntar, ¿verdad? Para tenerlas listas para mañana. Por lo demás, maestro Vladimir, para nosotros ha sido un privilegio, muy agradecido por su majestuosa ponencia. El día de mañana vamos a continuar con el tema de Morazán, profundizando un poquito más en lo que es la parte de la federación y obviamente en el contexto de su fusilamiento. Los invitamos a todos los estudiantes, por favor, conéctense unos 10 minutos antes por si tienen algún problema con el enlace, pero nosotros les vamos a ayudar desde aquí. Por lo general no va con contraseña, es un enlace interno que va abierto para todos, ¿verdad? No se olviden de subirse a la plataforma de Ibertel, realizar las tareas, ahí están las lecturas, ¿verdad? Y van a encontrar un capítulo, una lectura de un historiador costarricense sobre el concepto de revolución de Francisco Morazán. Entonces, léanlo, ahí están las páginas, ahí está la cantidad, están las preguntas para la evaluación. Eso es parte del proceso también de enseñanza-aprendizaje. Por lo demás, maestro Vladimir, muchísimas gracias. Nos miraremos el día de mañana entonces a las 2 de la tarde para continuar este tema. Con mucho gusto. Mañana nos vemos. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.